El sol caía a plomo sobre el horizonte cuando el carruaje maltrecho avanzó lentamente por el camino polvoriento que conducía al pequeño pueblo de Cedar Creek. El caballo, un animal viejo y cansado, resoplaba con cada paso. Dentro del coche, una mujer joven, aunque con el rostro marcado por la fatiga, sostenía con firmeza las riendas mientras tres pequeños dormían amontonados entre mantas raídas. Se llamaba Elena Montoya y había recorrido más de 200 kilómetros desde la última ciudad. Su esposo había muerto meses atrás en un accidente mientras trabajaba como jornalero. Desde entonces, todo lo que había sido suyo, la casa, las tierras, los animales, había pasado a manos de los acreedores. Con nada más que un carro y los pocos objetos que pudo salvar, decidió marcharse en busca de un lugar donde comenzar de nuevo. Cuando vio el letrero que decía «Bienvenidos a Cedar Creek», su corazón se llenó de una pequeña esperanza. El pueblo parecía tranquilo, con su calle principal bordeada de tiendas, una iglesia blanca en el centro y un par de niños jugando cerca del abrevadero. Detuvo el carruaje frente a la posada y bajó con cuidado, evitando despertar a los pequeños. Su vestido antaño azul estaba cubierto de polvo y el viento le enredaba el cabello oscuro en el rostro. Una mujer de aspecto severo salió del porche de la posada y la observó con recelo. «Buenas tardes», dijo Elena con voz suave tratando de sonar segura. «Busco trabajo, o quizá un cuarto donde quedarnos unos días». La mujer frunció el ceño. «No tenemos habitaciones para familias. Además, este no es un buen lugar para una viuda sola». Le dio una mirada fría y regresó adentro sin más palabras. Elena apretó los labios y asintió, aunque nadie la escuchara. Caminó hasta la tienda general, donde un hombre de barba blanca la atendió tras el mostrador. «¿Trabajo?», repitió él. «Aquí no hay mucho. Quizá en las cocinas del hotel, pero ya tienen gente». Ella intentó sonreír. Podría limpiar establos, coser, cocinar, cualquier cosa. El hombre la miró un instante con cierta pena. «Lo lamento, señora. Cedar Creek no es lugar fácil para los forasteros». Salió de la tienda con los ojos húmedos, pero se obligó a mantener la cabeza erguida. Uno de los niños, Mateo, el mayor, despertó y tiró de su falda. «Mamá, ¿ya llegamos a casa?». Elena se inclinó y lo abrazó con ternura. «Pronto, mi amor. Pronto encontraremos un lugar bonito con gallinas y un árbol grande, ¿sí?». El niño sonrió débilmente, confiando en su promesa. Pasó la tarde recorriendo las calles, pidiendo trabajo en la herrería, la panadería y hasta en la iglesia. En todas partes recibió la misma respuesta: «Lo siento». Algunos ni siquiera la dejaban hablar. Para muchos, una mujer sola con 3 hijos era un problema, no una ayuda. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo triste. El carruaje se detuvo a las afueras del pueblo, junto a un granero abandonado. Allí decidió pasar la noche. Preparó una fogata pequeña y repartió entre los niños un pedazo de pan duro. Cuando los vio comer en silencio, una punzada de desesperación le atravesó el pecho. Por primera vez en semanas dudó si había hecho bien en venir. Miró hacia el cielo y murmuró una oración. «Señor, no le pido riqueza, solo un techo, un lugar donde mis hijos duerman sin miedo». El viento sopló, levantando polvo y hojas secas. De pronto se escuchó el galope de un caballo que se acercaba. Elena se levantó alarmada, abrazando a los pequeños. La silueta de un hombre apareció entre la penumbra. Un vaquero de hombros anchos, montado en un caballo negro. Llevaba el sombrero bajo, la barba descuidada y una manta enroscada en la silla. El hombre se detuvo a unos metros, observando la escena. Una madre temblando frente a una hoguera, 3 niños medio dormidos y un carruaje que apenas se sostenía. «¿Tiene algún problema, señora?», preguntó con voz grave. Elena respiró hondo antes de responder. «Solo buscábamos un lugar donde pasar la noche. Nos iremos al amanecer». Él desmontó sin decir nada. Dejó caer una manta sobre los hombros del niño más pequeño. «Hace frío. No deberían dormir aquí». Ella lo miró desconfiada, pero la calidez de su gesto la desarmó. «Gracias, señor», susurró. «Tomás», respondió él acomodando la montura. «Tengo un rancho a unas millas de aquí. No es mucho, pero hay comida y techo. Si quiere, pueden venir». Elena dudó. Nadie le había ofrecido nada sin pedir algo a cambio. Pero cuando vio los rostros cansados de sus hijos, supo que no tenía otra opción. «Acepto», dijo al fin. El vaquero asintió. «Entonces súbanse». Miró a los niños con una leve sonrisa. «Vamos, pequeños. Ya están a salvo». Y mientras el carruaje se alejaba bajo la luz de la luna, Elena escuchó las palabras que marcarían el comienzo de su nueva vida. «Ya estás en casa». Elena despertó con el sonido del gallo al amanecer. Por un momento no supo dónde estaba. La habitación olía a madera y a pan recién hecho. El fuego del hogar aún ardía débilmente, y los 3 niños dormían acurrucados sobre una colcha limpia. Le tomó unos segundos recordar la noche anterior.
la lluvia, la oferta del vaquero y el largo camino hasta aquel rancho perdido entre colinas doradas. Se levantó despacio, tratando de no despertar a los pequeños, y miró por la ventana. El rancho de Tomás Miller era sencillo pero sólido. Una casa de troncos, un establo grande, algunos animales en el corral y campos que se extendían hasta perderse de vista. Había paz en aquel paisaje, una paz que ella no había sentido en mucho tiempo. Cuando salió al porche lo encontró cortando leña. «Buenos días», dijo ella nerviosa con las manos entrelazadas. Él levantó la vista asintiendo apenas. «Buenos días. Hay café en la cocina. Si quiere puede calentar un poco de avena para los niños». Elena obedeció agradecida. No era un hombre hablador, pero su tono no tenía dureza. Preparó el desayuno y pronto el olor a avena y pan llenó la casa. Los niños comieron con entusiasmo y Tomás, al verlos reír, esbozó una sonrisa casi imperceptible. Después de comer, ella se acercó al vaquero. «Señor Miller, quiero agradecerle por todo, pero no quiero ser una carga. Si me permite, puedo trabajar para pagar lo que nos ha dado». Él se apoyó en el hacha y la miró con calma. «No tiene que pagar nada. Aquí siempre hay trabajo. Si quiere quedarse unos días, haremos un trato justo». Elena asintió, aunque no estaba del todo tranquila. Había aprendido con los años que la bondad rara vez era desinteresada. Aún así decidió ayudar. Lavó la ropa, limpió la cocina y ordenó las habitaciones. Los niños jugaron afuera, persiguiendo a las gallinas y riendo como no lo habían hecho en meses. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba sobre ellos. Al caer la tarde, Tomás ensilló su caballo. «Voy al pueblo», le dijo. «Necesito sal, harina y algunas cosas más. ¿Le traigo algo?» Elena dudó. «Si puede, un poco de tela, para remendar la ropa de los niños». «Hecho». Se colocó el sombrero y montó sin más. Cuando el caballo desapareció entre los árboles, Elena se permitió un suspiro. Aquella casa era demasiado buena para ser cierta. Tenía miedo de acostumbrarse, de creer que el descanso era posible. Sabía que en cuanto el pueblo supiera de su presencia, los murmullos comenzarían. Y no tardó en ocurrir. Al día siguiente, Tomás regresó con provisiones y una expresión sombría. «Ya saben que está aquí», dijo, dejando los sacos sobre la mesa. Elena lo miró confundida. «¿Quién es?» «El pueblo. Preguntaron por usted. Dicen que una viuda llegó buscando techo y que yo la traje al rancho». Ella bajó la mirada. No quería causarle problemas. «Si lo desea, nos iremos». Tomás negó con la cabeza. «No me importa lo que digan, pero tiene que saber que Cedar Creek no perdona a quien es diferente». «Lo sé», susurró ella. «Ya me lo demostraron». Recordó los rostros duros de los aldeanos, las puertas cerradas en su cara. No era la primera vez que la juzgaban por ser mujer, por ser pobre, por tener hijos sin un hombre que la defendiera. En los pueblos del oeste, la compasión era un lujo escaso. Sin embargo, esa noche, mientras los niños dormían y el viento golpeaba las ventanas, Elena decidió no huir. Estaba cansada de comenzar de nuevo. Había llegado demasiado lejos como para rendirse. A la mañana siguiente fue ella quien salió primero al patio. Encendió el fuego, alimentó a las gallinas y luego tomó un balde para ayudar en el establo. Tomás la observó desde la distancia, sorprendido por su determinación. «No hace falta que haga eso», dijo él, acercándose. «Sí hace falta», respondió ella sin mirarlo. «No pienso quedarme sin hacer nada mientras usted trabaja». El vaquero sonrió apenas. «Tiene carácter, señora Montoya. Solo tengo hambre de vivir», contestó. Pasaron los días y poco a poco la rutina los envolvió. Elena cocinaba, cosía y cuidaba del jardín. Tomás reparaba cercas y entrenaba caballos. Los niños seguían aprendiendo, ayudando en lo que podían. Parecían una familia, aunque ninguno se atreviera a decirlo. A veces, cuando el sol caía y todo quedaba en silencio, Tomás la observaba desde el porche. Había en ella una fuerza silenciosa que lo desarmaba. Y aunque nunca lo admitiera, aquella mujer había llenado de vida el rancho que durante años fue solo un refugio vacío. Pero la calma nunca dura mucho en lugares donde las miradas pesan más que las palabras. Porque mientras Elena encontraba un rincón de paz, en el pueblo los rumores crecían como hierba mala, y pronto habría quienes intentarían arrebatárselo todo otra vez. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas cuando Tomás Miller regresó del campo. El caballo levantaba polvo con cada paso, y el aire del atardecer traía el olor de la tierra caliente y el heno recién cortado. Era un día como cualquier otro en su vida, o al menos así solía ser antes de que Elena y sus hijos llegaran al rancho. Durante años Tomás había vivido solo. Su rancho, el Roble Viejo, estaba a unas 3 millas del pueblo, lo suficiente para no tener que escuchar los chismes ni las discusiones de taberna. La soledad se había vuelto su rutina.
Despertaba antes del amanecer, alimentaba el ganado, reparaba cercas, cocinaba lo justo y dormía bajo el sonido del viento entre los árboles. No tenía esposa, ni familia, ni visitas. Algunos decían que así lo prefería, y era cierto. Pero aquella mujer había irrumpido en su mundo como un rayo silencioso. No había pedido compasión, ni llorado frente a él, ni buscado excusas. Solo trabajaba sin descanso con una dignidad que lo desconcertaba. Esa tarde, al llegar al rancho, la vio arrodillada junto al huerto, arrancando malas hierbas mientras los niños jugaban cerca del corral. Sus manos estaban cubiertas de tierra, pero en su rostro había una paz que Tomás no recordaba haber visto en nadie. «Debería descansar», dijo él desmontando. «No puedo», respondió sin alzar la vista. «Si paro, pienso demasiado. Y cuando pienso, duele». El vaquero se quedó en silencio. Comprendía perfectamente esa sensación. Había aprendido hace mucho que el trabajo era el mejor remedio contra los recuerdos. «Entonces», murmuró él, «siga trabajando. Pero cene bien esta noche. He traído carne fresca». Elena sonrió apenas, un gesto leve pero real. Fue suficiente para que Tomás sintiera algo extraño en el pecho, una tibieza que no tenía nombre. Dentro de la casa, mientras ella cocinaba y los niños reían, él se sentó junto al fuego. Hacía años que no escuchaba risas en aquellas paredes. Se dio cuenta de lo vacío que había estado todo antes de que llegaran. Las voces infantiles llenaban los rincones con una alegría que no sabía cuánto había extrañado. Cuando la cena estuvo lista, comieron juntos en silencio. Solo se oía el sonido de los cubiertos y las risas de los pequeños. Al terminar, Elena se levantó y comenzó a recoger los platos. «Deje eso», dijo Tomás. «Lo haré yo después». «No, señor Miller, usted ya hizo bastante». Y siguió limpiando sin aceptar discusión. Aquella firmeza lo hizo sonreír por dentro. No era una mujer débil, ni sumisa. Había en ella una fuerza callada, forjada en la necesidad y en la pérdida. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Tomás salió al porche con una taza de café. Miró el cielo estrellado y pensó en su vida antes de ellos. Una línea recta sin sobresaltos, sin risas, sin calor. Se preguntó si realmente quería volver a eso cuando ella decidiera marcharse. Elena se acercó con una manta sobre los hombros. «No puedo dormir», dijo. «El viento sopla fuerte esta noche». Él se movió un poco, haciendo espacio a su lado. «Siéntese». Ella se sentó en silencio, mirando hacia el horizonte. Durante un largo rato ninguno habló. Solo el sonido del viento entre los árboles y el chirrido del porche acompañaban la escena. Finalmente ella murmuró: «Mi esposo era un buen hombre, pero la vida se lo llevó. Desde entonces todo ha sido cuesta arriba». «Lo siento», dijo Tomás con sinceridad. «No busco lástima, solo no quiero que mis hijos crezcan creyendo que el mundo es un lugar que siempre te da la espalda». Tomás asintió. «Aquí no se les dará la espalda». Ella lo miró de reojo, sorprendida por la firmeza en su voz. «¿Por qué nos ayudó?», preguntó entonces en voz baja. «No nos conocía». Él pensó un momento antes de responder. «Porque yo también estuve perdido una vez, y alguien me dio una mano sin pedirme nada. Nunca olvidé eso». Elena bajó la mirada. No sabía qué decir. En ese instante comprendió que aquel hombre tan reservado escondía heridas propias. La soledad no era elección, era refugio. El viento sopló con más fuerza y un mechón de su cabello rozó la mejilla de Tomás. Él no se apartó. Por un segundo se miraron, y el silencio pareció cargarse de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Deberíamos dormir», dijo ella finalmente poniéndose de pie. «Sí», respondió él sin moverse. Cuando Elena entró en la casa, Tomás siguió mirando las estrellas. En su interior algo había cambiado. No sabía si era esperanza o miedo. Solo supo una cosa con certeza. Por primera vez en muchos años no quería estar solo. El cielo se había vuelto gris desde temprano, como si las nubes hubieran decidido cubrir el valle entero con un velo de melancolía. El viento soplaba fuerte entre los árboles y el olor a tormenta se sentía en el aire antes de que cayera la primera gota. Tomás estaba revisando el corral cuando escuchó el rugido lejano del trueno. Sabía que debía asegurar las cercas y resguardar el ganado antes de que el aguacero lo arrasara todo. A lo lejos vio a Elena recogiendo la ropa tendida mientras los niños corrían hacia la casa. «¡Entren rápido!», gritó ella riendo mientras el viento le levantaba la falda. Las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y frías. Elena se apuró a juntar las sábanas mojadas, pero un golpe de viento le arrancó una de las piezas y la hizo volar hacia el pastizal. «¡Déjala!», le gritó Tomás desde el corral. Pero ella terca corrió tras la tela que se enredaba entre las ramas. En ese instante el cielo se abrió y comenzó a llover con fuerza. Tomás soltó lo que estaba haciendo y fue tras ella. La vio empapada, luchando contra la corriente de agua que se formaba entre los surcos del terreno. Cuando la alcanzó, la tomó del brazo y tiró de ella con firmeza. «Por el amor de Dios, mujer. ¿Quiere enfermarse?
Elena jadeó con el cabello pegado al rostro. Solo era una sábana, murmuró, sonriendo entre la lluvia. No vale eso una pulmonía. Tomás la cubrió con su chaqueta y la guió de regreso al porche. Ambos llegaron empapados, riendo sin poder evitarlo. Los niños los observaban desde la puerta, divertidos. Tomás dejó la chaqueta en un gancho y miró cómo ella intentaba escurrirse el agua del cabello. Había algo distinto en su expresión. No el cansancio habitual, sino una chispa de vida que hacía mucho no veía en nadie. «Parecemos un par de tontos», dijo ella temblando ligeramente. «Un par de vivos», corrigió él entregándole una manta seca. «Pase adentro antes de que se congele». Dentro, el fuego del hogar crepitaba. Elena se acercó, abrazándose a la manta. Los niños se acurrucaron junto a ella mientras Tomás preparaba café caliente. Cada trueno hacía temblar las ventanas, pero dentro de la casa había una sensación de refugio y de pertenencia. «No recuerdo la última vez que vi tanta lluvia», dijo Elena mirando el fuego. «Aquí el cielo se desahoga de golpe», respondió Tomás sirviendo 2 tazas humeantes, «como si guardara todo por meses y luego no pudiera más». «Como algunas personas», dijo ella sin pensarlo. Él la miró, sorprendido por la frase. Pero ella no lo notó. Seguía observando las llamas, perdida en sus pensamientos. Cuando los niños se durmieron sobre la alfombra, Tomás acercó una manta para cubrirlos. Elena lo observó con ternura. «No sé cómo agradecerle», murmuró. «Todo lo que ha hecho por nosotros». «No tiene que hacerlo». «Sí tengo», insistió. «Nadie nos había tratado así desde que…» Se detuvo bajando la mirada. «Desde que mi esposo murió». Tomás se acomodó en su silla, en silencio. La muerte era algo que ambos entendían demasiado bien. «Debe haber sido un buen hombre», dijo él al fin. «Lo fue». Ella sonrió débilmente. «Trabajaba día y noche para darnos un futuro. Cuando lo perdí, sentí que todo se desmoronaba. La gente se alejó, algunos por pena, otros porque creyeron que ya no servía para nada». Tomás apretó el borde de la taza. La gente habla demasiado y rara vez entiende el valor de alguien. Elena lo miró con curiosidad. «¿Y usted? ¿Por qué vive tan lejos del pueblo?» «Porque prefiero el silencio a los juicios», contestó sin dudar. Un trueno iluminó la habitación y por un segundo sus miradas se encontraron. En los ojos de Tomás había algo que Elena reconoció, una soledad antigua, pero también una bondad que no necesitaba palabras. La lluvia continuó golpeando el techo, constante y suave. En ese silencio lleno de sonidos, ella sintió por primera vez desde hacía años que estaba a salvo. «Gracias, Tomás», dijo, con voz baja pero firme. «Por nada». Él se levantó despacio, colocándole más leña al fuego. «Aquí nadie le va a hacer daño». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, más poderosas que cualquier promesa. Esa noche, cuando la tormenta cesó y el rancho quedó envuelto en la calma, Tomás salió al porche. Miró el cielo despejado y respiró profundo. Dentro de la casa, las risas dormidas de los niños se mezclaban con el crepitar del fuego. Y por primera vez en años, el vaquero solitario se dio cuenta de que su hogar no estaba tan vacío como creía. El amanecer llegó tibio y brillante sobre el valle. Las colinas que rodeaban el rancho parecían encenderse con la luz dorada, y el aire olía a tierra húmeda después de la lluvia. Elena se levantó temprano, como cada día, pero aquella mañana algo era distinto. No sentía el peso de la incertidumbre sobre los hombros. Por primera vez desde que enviudó, despertó con una sensación de calma. Abrió la puerta y salió al porche. La vista era amplia, inmensa. Desde allí se veía el río serpenteando entre los campos, los caballos pastando tranquilos y el establo aún cubierto de gotas que brillaban con el sol. Era un paisaje que parecía prometerle una nueva vida si tan solo se atrevía a creer en ella. Tomás ya estaba afuera, revisando una rueda del carro. Se giró al verla, asintiendo con ese saludo breve que se había vuelto su manera de decir buenos días. «El camino hacia el norte quedó hecho un lodazal», dijo, sin levantar demasiado la voz. «Pero los animales están bien». «Me alegra oír eso», respondió ella, acercándose con una sonrisa. «Si quiere, puedo preparar desayuno. No me quejaré de eso». Y volvió al trabajo. Mientras cocinaba, Elena observó por la ventana. Le sorprendía lo natural que se sentía todo ahora. Los niños riendo en el patio, el humo del café, el sonido del martillo golpeando el hierro. No era su casa. Y sin embargo, el corazón le decía lo contrario. Durante el desayuno, Mateo el mayor le preguntó a Tomás: «¿Usted vive aquí solo?» Tomás asintió. «Desde hace mucho». «¿Y no se siente triste?», insistió el niño. El vaquero se quedó pensativo unos segundos antes de responder. «A veces. Pero la tristeza no muerde si uno aprende a hacerle compañía». Elena lo miró en silencio. Aquellas palabras tan simples decían mucho más de lo que él imaginaba. Después de comer, todos salieron a trabajar.
Los niños ayudaron a recoger ramas caídas tras la tormenta mientras Elena lavaba ropa en el río. El sonido del agua le recordaba los días de su infancia cuando aún soñaba con tener su propio hogar. Lavaba despacio, observando cómo el agua se llevaba el barro de las telas, como si también se llevara parte de sus miedos. Tomás apareció poco después con un balde de herramientas en la mano. «Voy a reparar la cerca del lado sur». Se detuvo un instante mirándola. «Si necesita algo, solo grite». «Creo que ya aprendí a arreglármela sola», bromeó ella. Él sonrió apenas. «Eso lo sé, pero de vez en cuando dejar que alguien ayude no hace daño». Ella se quedó mirándolo mientras se alejaba entre los árboles. Aquella frase, dicha casi al pasar, se le quedó grabada. Tal vez tenía razón. Había pasado tanto tiempo defendiéndose del mundo, cerrando el corazón, que había olvidado cómo aceptar un gesto sincero. Por la tarde, el cielo se volvió rosado y los niños se durmieron sobre el pasto. Elena les cubrió con una manta y se quedó un rato mirando el horizonte. La brisa le movía el cabello, y sin darse cuenta una lágrima le resbaló por la mejilla. No era de tristeza, sino de alivio. Cuando Tomás regresó, la encontró así, en silencio, con los ojos fijos en la distancia. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí, solo estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo en tan poco tiempo». Él dejó el sombrero sobre el banco. El cambio no siempre avisa. A veces llega con una tormenta y cuando pasa, uno se da cuenta de que el mundo ya no es igual. Elena sonrió. «¿Y eso es bueno o malo?». «Depende», dijo él. «Si lo que llega vale la pena, entonces fue un buen cambio». Hubo un silencio que ninguno quiso romper. Las sombras se alargaban. El sol se ocultaba detrás de las colinas y el sonido de los grillos llenaba el aire. Elena sintió que en aquel instante todo tenía sentido. El camino recorrido, las pérdidas, los rechazos, todo la había traído hasta ese valle, hasta esa casa. Cuando entraron a la cocina, los niños ya dormían. Elena recogió los platos, pero Tomás la detuvo. «Déjelo para mañana. Ha trabajado suficiente». «No sé quedarme quieta», respondió ella. «Entonces siéntese conmigo un rato», dijo él señalando el fuego. A veces el silencio también es trabajo. Elena se rió suavemente, pero obedeció. Se sentó frente al fuego y por un momento ninguno habló. Solo se escuchaba el crepitar de la leña y el suave soplido del viento colándose por la ventana. Esa noche, cuando se retiró a descansar, Elena tocó la pared de la habitación y murmuró apenas: «Gracias». No sabía si le hablaba a la casa, al destino o a él. Solo sabía que por fin se sentía en casa. Los días siguientes transcurrieron entre el sol, el polvo y el ritmo constante del trabajo. El rancho de Tomás no era grande, pero sí exigente. Cercas que reparar, animales que alimentar, campos que limpiar. Elena no tardó en encontrar su lugar allí. Se levantaba antes del alba, encendía el fuego, preparaba café y pan y después ayudaba en lo que podía. Los niños corrían por el corral, riendo como hacía tiempo no lo hacían, mientras los caballos levantaban nubes de polvo al trotar. Para Elena, aquellas horas de esfuerzo eran una bendición. La mantenían ocupada y le devolvían algo que creía perdido. Propósito. Una mañana, Tomás apareció con un sombrero viejo en la mano. «Es del tamaño de su hijo menor», dijo tendiéndoselo. «Lo encontré entre las cosas del granero». El pequeño Samuel lo tomó con una sonrisa y corrió a mostrárselo a su madre. Elena lo miró agradecida. «No tenía por qué», murmuró. «No me cuesta nada». Tomás se encogió de hombros. Un rancho no está completo sin risas de niños. Elena bajó la mirada, pero no pudo evitar sonreír. Hacía mucho que nadie decía algo así. Con los días, los silencios entre ambos se hicieron menos incómodos. Trabajaban codo a codo en los establos, o compartían las comidas en el porche cuando el sol se escondía. No hablaban mucho, pero cada gesto, cada mirada decía más que las palabras. Había una calma entre ellos, una comprensión muda entre dos personas que conocían el peso de la soledad. Una tarde, mientras Elena colgaba ropa al sol, Tomás se acercó con un balde de agua y una cuerda. «Voy a subir al cerro a traer leña. No debería demorarme». «¿Va solo?», preguntó ella. «Siempre voy solo». «Entonces déjeme acompañarlo», dijo sin pensar. Él la observó sorprendido, pero luego asintió. «Si insiste, pero no me culpe si terminamos llenos de polvo». Subieron por el sendero estrecho que bordeaba el arroyo. El paisaje era imponente. El cielo inmenso, el canto de los pájaros, el olor a pino. Elena respiraba hondo, como si cada bocanada de aire le limpiara los recuerdos tristes. «Nunca pensé volver a sonreír así», dijo en voz baja, más para sí que para él. Tomás la miró de reojo. A veces uno no se da cuenta de cuánto lo necesita, hasta que lo tiene enfrente. Cargaron la leña en silencio. Al bajar, una rama se partió y Elena tropezó. Tomás la sostuvo antes de que cayera.
Sus manos se rozaron apenas, pero el contacto fue suficiente para que ambos se quedaran quietos mirándose. «Gracias», susurró ella. «No tiene por qué agradecerme», respondió él, soltándola despacio. El resto del camino lo hicieron sin hablar, aunque el silencio estaba lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena se quedó en el porche. El cielo estaba lleno de estrellas y el viento traía el olor de la tierra. Tomás salió con una manta al hombro. «Hace frío», dijo, tendiéndosela. «Gracias», respondió ella. «No puedo evitar preocuparme», admitió él mirando hacia el horizonte. «No tiene por qué hacerlo. Ya me acostumbré a cuidarme sola». «Tal vez por eso me preocupo», dijo él con voz baja. Elena lo miró. Había algo en sus palabras que la conmovía. Era una mezcla de ternura y respeto, algo que no había sentido en mucho tiempo. «Mis hijos y yo le debemos mucho, Tomás», dijo ella. «No sé cómo agradecerle». Él negó con la cabeza. «No me debe nada. A veces la vida pone a la gente en nuestro camino por una razón». Hubo un silencio. El viento sopló más fuerte, moviendo los cabellos de Elena. «¿Y cuál cree que fue la razón esta vez?», preguntó ella apenas audible. Tomás la miró con una calma que desarmaba. «No lo sé todavía, pero me alegra que haya llegado». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como una promesa que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando él se retiró, Elena siguió mirando las estrellas. Por primera vez desde que perdió a su esposo, no pensó en el pasado ni en lo que había perdido. Pensó en lo que tenía ahora, un lugar donde sentirse útil, sus hijos riendo, y un hombre silencioso que sin buscarlo empezaba a llenar el vacío que tanto dolía. El silencio del rancho ya no era soledad, era paz. La calma del rancho duró poco. Siempre hay algo o alguien que viene a recordar que la paz en el oeste nunca es completa. Aquel día empezó como cualquiera. El sol apenas asomaba sobre los cerros cuando Elena salió a ordeñar y los niños correteaban entre las gallinas. Tomás había partido temprano al pueblo para vender unas reses y comprar provisiones. El aire olía a pan recién hecho y esperanza. Pero esa ilusión se quebró con el sonido de cascos acercándose por el camino. Elena alzó la vista. 3 jinetes venían en dirección al rancho. Cabalgaban con aire altivo, el polvo siguiéndolos como una nube. Su instinto se tensó de inmediato. Esos hombres no traían buena intención. El primero en llegar desmontó con una sonrisa torcida. Era alto, de barba mal cuidada y mirada arrogante. «Vaya, vaya», dijo paseando la vista por el corral y luego por ella. No esperaba encontrar una señora tan guapa en este rincón olvidado. Elena apretó el delantal. «¿Qué buscan?» «A un hombre llamado Tomás Cordero. Dicen que vive aquí». El corazón de Elena dio un vuelco. «El señor Cordero no está». «Ya lo veo». El forastero se inclinó sobre la cerca. «Pero usted sí. Y parece que ha estado bien cuidada». Uno de los niños, Mateo, salió de la casa y se colocó frente a ella. «Déjela en paz», dijo con voz temblorosa. El hombre soltó una carcajada. «Mírenlo, todo un valiente. Igualito a su padre, supongo». «Mi padre está muerto», respondió el niño. El silencio se volvió espeso. El hombre cambió su sonrisa por una mueca. «Pues parece que no todos los muertos saben quedarse bajo tierra», murmuró antes de montar de nuevo. Elena lo observó alejarse con el corazón latiendo con fuerza. Algo en sus palabras la inquietó profundamente. No entendía lo que quería decir, pero sabía que aquello no era una simple visita. Horas más tarde, Tomás regresó. Apenas lo vio, Elena corrió a su encuentro. «Vinieron 3 hombres», dijo sin rodeos. «Te buscaban». Tomás se detuvo en seco. «¿Cómo eran?». Se lo describió, y él bajó la mirada con gesto grave. «Los conozco». Su voz se volvió más dura. «Son de la vieja banda de Castañeda. Trabajé con ellos hace años, antes de dejar todo eso». «¿Y qué quieren?». «Dinero. Venganza. No lo sé, pero si vinieron hasta aquí no es buena señal». Elena sintió un escalofrío. «¿Estamos en peligro?». Tomás la miró a los ojos. «Si lo estuvieran, no dejaría que les pasara nada. Lo juro». Esa noche el rancho pareció distinto. El viento soplaba más fuerte. Los perros ladraban en la distancia y los niños dormían inquietos. Tomás no entró a la casa. Se quedó afuera, vigilando desde el porche con el rifle sobre las rodillas. Elena lo observaba desde la ventana, su silueta recortada contra el fuego del farol. Al amanecer, cuando fue a llevarle café, lo encontró despierto aún. «No pegaste un ojo», dijo ella. «No podía». Él bebió un sorbo de café y añadió: «Si vuelven, esta vez no vendrán solo a hablar». Elena respiró hondo. «Podríamos irnos, llevar a los niños lejos y dejarles el rancho». Negó con la cabeza. «No, Elena, este lugar es todo lo que tengo. Y ahora, también es lo que ustedes tienen». Hubo un silencio denso entre los dos. Ella sabía que él tenía razón, pero la idea de ver a sus hijos en peligro la estremecía.
Entonces déjame ayudarte, dijo con firmeza. No pienso ponerte en riesgo. Ya lo estoy, Tomás, respondió ella. Desde que esos hombres llegaron lo estamos todos. Así que no me pidas quedarme al margen. Él la miró largo rato y finalmente asintió. De acuerdo. Pero si algo sale mal, tú tomas a los niños y corres al Cerro Norte. Promételo. Lo prometo, dijo ella, aunque sabía que no podría abandonarlo. Pasaron los días en tensa espera. Tomás revisó cada cerca, reforzó las puertas y enseñó a los niños a esconderse si escuchaban disparos. Elena preparó comida seca y agua por si debían huir. Cada noche el silencio se volvía más pesado, como si el aire mismo esperara que algo terrible ocurriera, hasta que, una tarde mientras el sol se hundía tras el horizonte, el ladrido furioso de los perros rompió la calma. Tomás salió al porche, rifle en mano. A lo lejos, 3 siluetas a caballo se acercaban otra vez. Elena sintió que el corazón se le detenía. Esta vez la amenaza no venía a hablar. Venía a quedarse. El crepúsculo se tiñó de rojo mientras los 3 jinetes se acercaban por el camino de tierra. Los perros del rancho ladraban con furia y el viento traía el olor del polvo levantado por los cascos. Elena abrazó a Samuel y a Mateo junto a la puerta, tratando de mantener la calma mientras escuchaba cómo el corazón le golpeaba el pecho. Tomás estaba en el porche, el rifle en mano, la mandíbula apretada. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para lo que venía. Sabía que estos hombres no venían a conversar. La banda de Castañeda siempre resolvía las cosas con violencia, y él no permitiría que nadie lastimara a Elena ni a sus hijos. A los escondites, ordenó en voz baja, señalando a los árboles y a la bodega. Rápido y silencioso. Elena llevó a los niños detrás de la pila de heno, mientras escuchaba el crujido de las ruedas y los cascos acercándose. Respiró hondo, tratando de no mostrar miedo, aunque sus manos temblaban. Los hombres llegaron al borde del corral y uno de ellos gritó: «¡Sal de ahí, Miller! Sabemos que estás solo. Y tu señora también». Tomás apuntó con el rifle. «Si dan un paso más, no habrá advertencias», dijo con voz firme. El líder de los intrusos se inclinó desde el caballo y sonrió con malicia. «Vamos, viejo amigo, solo queremos lo que es nuestro. Dinero y tu orgullo». Sin previo aviso, los 2 hombres restantes comenzaron a desmontar, avanzando con pistolas en mano. Tomás apretó el gatillo, disparando primero al aire para intimidarlos. El estallido resonó en el valle, y un relinchido de los caballos se unió al caos. Elena se quedó paralizada. Mateo y Samuel la miraban con ojos grandes, aferrándose a su falda. «Shh, todo estará bien», susurró, aunque no estaba segura de ello. Tomás disparó otra vez, esta vez cerca de los pies del líder, obligándolo a retroceder. La tensión era palpable. Cualquier movimiento en falso podía desatar un desastre. Los intrusos evaluaban cada paso, midiendo su oportunidad, mientras Tomás se movía con precisión protegiendo la entrada del rancho. De repente, uno de los hombres intentó rodearlo, acercándose por el lateral del granero. Elena vio cómo Tomás disparaba y el intruso cayó al suelo gritando. Sin pensarlo, ella tomó una vieja horca del cobertizo y la sostuvo con fuerza, lista para ayudar si alguien más se acercaba. Su corazón latía como un tambor, pero no sentía miedo por sí misma, sino por los niños. El líder retrocedió furioso y sorprendido. «Esto no se queda así», gritó señalando con el arma a Tomás. «Fuera de mi propiedad», respondió él, firme y sin titubear. La tensión llegó a su punto máximo cuando un disparo resonó cerca de la bodega, haciendo que Elena cayera de rodillas, cubriendo a los niños. Tomás reaccionó inmediatamente, corriendo hacia el lugar mientras disparaba con precisión. 2 hombres quedaron fuera de combate, y el tercero, el líder, comprendió que no podría ganar. «Nos veremos, Miller», gritó antes de subir al caballo y alejarse, su figura recortándose contra la luz del atardecer. El silencio cayó sobre el rancho. Solo el viento y los ladridos nerviosos de los perros llenaban el aire. Tomás respiraba con fuerza, apoyado en la empuñadura del rifle. Elena salió lentamente de detrás del heno, abrazando a los niños. «¿Están bien?», preguntó él con la voz aún cargada de tensión. «Sí, gracias a usted», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «No fue solo gracias a mí», respondió Tomás bajando el arma. «Ustedes también lucharon. Y esto», hizo un gesto hacia el corral. «Esto es nuestro. Nadie vendrá a arrebatárnoslo mientras yo esté aquí». Elena lo miró, y por primera vez no solo vio al protector, sino al hombre que había empezado a sentirse como hogar. Sus hijos se abrazaron a ella y Tomás se acercó, colocando una mano sobre sus hombros. «Ya pasó», dijo con suavidad. «Estamos a salvo». Por primera vez desde que llegaron al rancho, Elena sintió que esa casa, ese lugar, podía llamarse hogar. El miedo seguía allí, pero también la certeza de que, mientras estuvieran juntos, nadie podría romper la paz que comenzaban a construir. Cuando la noche cayó sobre el valle, el rancho quedó envuelto en sombras y silencio.
La tormenta había pasado, pero las cicatrices del ataque permanecerían. Sin embargo, Elena supo algo importante: no estaban solos. Y esa certeza era más fuerte que cualquier amenaza que el pasado pudiera traer. Después del ataque, el rancho se sumió en un silencio tenso, solo interrumpido por el crepitar del fuego y los pequeños pasos de los niños que recogían lo que se había caído durante la confusión. Elena se sentó frente a la chimenea, todavía con el delantal manchado de polvo y barro. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la adrenalina que aún recorría su cuerpo. Tomás entró con 2 tazas de café humeante. Se sentó a su lado sin decir nada al principio. Sus ojos, normalmente tan reservados, mostraban una mezcla de cansancio y alivio. Durante años había aprendido a no mostrar vulnerabilidad, pero aquella noche, tras enfrentar la amenaza, parecía como si un velo se hubiera levantado. «Gracias», dijo Elena tomando la taza con ambas manos. «Sin usted no sé qué habría pasado». «No tiene que agradecerme», respondió Tomás, pero había un matiz diferente en su voz. Era más cercano, más humano. Ella lo miró, buscando en sus ojos algo que no sabía nombrar. Había admirado su fuerza desde el primer día, su manera de proteger sin esperar nada a cambio, su silenciosa dignidad. Y esa admiración había empezado a transformarse en algo más profundo. «Tomás», dijo finalmente bajando la mirada, «hay algo que debo confesarle». Él levantó la vista, curioso. «¿Qué pasa?» «Nunca pensé que podría sentirme segura otra vez. Después de todo lo que hemos pasado, después de perderlo todo». Ella tragó saliva y continuó. «Pero usted, con su rancho, su manera de cuidar de mis hijos y de mí, me ha hecho sentir que todavía hay lugar para la esperanza». Tomás la escuchaba en silencio. La chimenea iluminaba suavemente su rostro, revelando líneas de preocupación que no solía mostrar. Respiró hondo antes de hablar. «Elena», comenzó con voz grave pero sincera, «no solo ha encontrado un refugio aquí, también ha cambiado este lugar, y a mí. Durante años viví pensando que la soledad era suficiente, que nada ni nadie podía romper mi rutina. Pero desde que llegaron todo ha cambiado. No sé si estoy preparado para decirlo, pero me alegra que estén aquí». Elena levantó la vista y lo encontró mirándola fijamente, con una honestidad que no podía ignorar. Su corazón se aceleró, y por un momento el miedo, la incertidumbre, incluso el recuerdo de su esposo perdido, parecieron desvanecerse. «¿Me quiere decir que?» tartamudeó sorprendida por la propia pregunta. Tomás asintió levemente. «Sí, no quiero que me malinterprete, pero desde que llegaste con tus hijos no he sentido tanta calma, tanta vida en este rancho. Ustedes me hicieron recordar lo que significa tener un hogar, algo que creí perdido para siempre». Elena sintió que sus ojos se humedecían. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y gratitud. «Tomás, yo también siento lo mismo. Temía confiar, temía que la vida me golpeara otra vez. Pero aquí, ahora, sé que no estoy sola». Hubo un silencio cálido entre ellos. Solo el fuego crepitaba, llenando la habitación con su luz y calor. Los niños dormían en la habitación contigua, ajenos a la conversación que estaba ocurriendo. Pero Elena y Tomás sabían que algo importante había cambiado esa noche. Sus corazones, hasta entonces cautelosos, habían empezado a abrirse. Él extendió la mano lentamente. Elena la tomó sin dudar. El gesto fue simple, pero lleno de significado. Era una promesa silenciosa, de cuidado, de apoyo, de un futuro compartido. «No sé qué nos deparará el mañana», dijo Tomás finalmente, «pero mientras estemos juntos podremos enfrentarlo». «Sí», susurró Elena, «juntos». Durante un largo rato permanecieron sentados frente al fuego sin necesidad de más palabras. Cada chispazo que saltaba de la chimenea parecía un recordatorio de que, a pesar de los miedos y las pérdidas, la vida podía renacer. Y en aquel pequeño rancho, con sus hijos durmiendo tranquilos y la noche cubriendo el valle, Elena comprendió que había encontrado algo que creía perdido para siempre. Un hogar y un hombre dispuesto a protegerlo con todo su ser. Esa noche, cuando finalmente se retiraron a sus habitaciones, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Ya no estaban solos, ya no estaban a merced del pasado, y por primera vez desde hace mucho tiempo podían soñar juntos. La mañana siguiente se despertó con un cielo claro y un aire fresco que olía a tierra mojada y pasto recién cortado. El rancho parecía distinto después de la tormenta y del ataque, más vivo, más fuerte. Los niños corrían por el patio jugando y riendo, mientras Elena observaba desde el porche con una sensación de alivio y seguridad que no había sentido en años. Tomás apareció desde el establo, llevando consigo un saco de semillas y herramientas. Al verlo, Elena sonrió. Cada día que pasaba con él, se sentía más parte de ese lugar, más parte de una familia que se estaba formando lentamente. «Buenos días», dijo él.
Hoy quiero que ayudemos a preparar el huerto para la temporada de otoño. Con gusto, respondió ella dejando el porche y acercándose a él. Los niños se unieron a ellos emocionados por la idea de plantar nuevas verduras y flores. Elena les enseñó a sembrar, mientras Tomás araba la tierra y limpiaba los surcos. La rutina del trabajo conjunto les dio a todos un sentido de propósito y unidad que no habían experimentado antes. Mientras trabajaban, Elena notó algo brillante entre las colinas. Una caravana de polvo que se acercaba por el camino. Su corazón dio un vuelco. Por un momento temió que fueran los hombres de Castañeda regresando. Pero cuando los jinetes se acercaron, vio que eran aldeanos del pueblo trayendo herramientas, semillas y provisiones. ¿Qué? ¿Qué hacen aquí?, preguntó Elena sorprendida. Uno de los hombres, un granjero de rostro amable, se adelantó. Hemos escuchado lo que pasó, dijo. Los hombres de Castañeda no se atreverán a regresar ahora. Queremos ayudar. Si nos permite, podemos colaborar con ustedes en el rancho. Tomás la miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. Elena sintió como una esperanza silenciosa empezaba a brotar en su pecho. Por primera vez no solo estaban seguros, sino que también contaban con aliados, con vecinos dispuestos a tenderles la mano. Claro que sí, dijo él finalmente. Toda ayuda es bienvenida. Gracias, agregó Elena con una sonrisa. Esto significa mucho para nosotros. Durante la semana siguiente, el rancho se llenó de actividad. Los aldeanos trajeron semillas de hortalizas, herramientas de labranza y hasta animales jóvenes para reforzar el corral. Elena organizó la cocina y el área de trabajo, mientras Tomás enseñaba a los niños a cuidar del ganado y a manejar las herramientas básicas del campo. La vida comenzó a florecer de nuevo, no solo en la tierra, sino también en el corazón de todos ellos. Cada amanecer traía nuevas oportunidades, nuevas sonrisas, y el rancho se convirtió en un lugar de esperanza y renovación. Elena observaba cómo Tomás trabajaba codo a codo con los vecinos, su carácter firme y su integridad ganándose la confianza de todos. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Tomás y Elena se sentaron frente al porche, viendo cómo los niños jugaban cerca de los animales recién llegados. La brisa movía suavemente sus cabellos y el cielo se teñía de un rosa suave. Mira todo lo que hemos logrado, dijo Elena tomando la mano de Tomás. Sí, respondió él sonriendo. Nunca pensé que un día este lugar estaría lleno de vida y risas. Ella lo miró, con el corazón lleno de gratitud. Y todo empezó gracias a usted. Nos dio un hogar, nos protegió y nos enseñó a confiar de nuevo. No fue solo gracias a mí, replicó Tomás. Ustedes también lo hicieron posible. En ese momento, Elena comprendió algo que había tardado años en aprender. La verdadera fuerza de un hogar no estaba solo en las paredes, en el techo ni en el fuego de la chimenea, sino en la unidad, la confianza y el amor compartido. Cuando los niños corrieron hacia ellos, cubiertos de barro y risas, Tomás los abrazó con firmeza. Elena se acercó y rodeó a todos con sus brazos. Por primera vez desde la muerte de su esposo, sintió que su familia estaba completa, no solo en número, sino en espíritu. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, bañando el valle con su luz dorada, Elena y Tomás supieron que, a pesar de las tormentas, los ataques y los miedos, la esperanza había llegado. Y con ella, la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les trajera. El rancho ya no era solo un refugio temporal, se había convertido en un hogar verdadero, lleno de vida, amor y promesas para el mañana. Con la llegada de los vecinos y la renovación del rancho, Elena y Tomás sintieron que por fin podían permitirse un respiro. Los niños corrían felices entre los campos recién sembrados. Los animales se acomodaban en los corrales y el aire olía a pan recién horneado y flores de temporada. Para celebrar la nueva etapa de sus vidas, decidieron organizar la primera pequeña celebración en el rancho. La noticia se extendió rápidamente por el valle, y pronto llegaron los vecinos trayendo platos de comida, frutas, panes y dulces. El rancho, que antes estaba silencioso y solitario, se llenó de risas, conversaciones y música improvisada. Algunos hombres trajeron guitarras y banjos, otros improvisaron un pequeño corro para que los niños bailaran y jugaran. Elena se sorprendió de lo cálido y familiar que se sentía todo, y no pudo evitar sonreír mientras veía a Tomás ayudando a los niños a girar en un baile improvisado. Nunca pensé que vería algo así en este rancho, dijo Elena, acercándose a Tomás mientras él ofrecía una bebida a uno de los vecinos. Yo tampoco, admitió él sonriendo con esa mezcla de humildad y satisfacción que siempre la conmovía. Pero se siente bien, ¿verdad? Más que bien, respondió ella. Se siente como hogar. Los niños corrían de un lado a otro, mostrando orgullosos a sus nuevos amigos cómo cuidaban del ganado y cómo habían ayudado a sembrar el huerto. Cada risa era un recordatorio de que los días de miedo y soledad habían quedado atrás. Al caer la tarde, Tomás y Elena decidieron encender una pequeña hoguera cerca del porche.
Los vecinos se reunieron alrededor, cantando canciones y contando historias mientras los niños se acomodaban cerca del fuego. Elena observó a Tomás, que sonreía genuinamente, algo que no había visto antes. Aquella sonrisa reflejaba no solo alivio, sino también una alegría profunda, una conexión que ahora compartían los cuatro: él, ella y los niños. «Miren esto», dijo Elena tomando la mano de Tomás. «Nunca imaginé que un lugar tan apartado pudiera llenarse de tanta vida y felicidad». «A veces solo hace falta gente dispuesta a quedarse y a cuidar», respondió él, mirándola con intensidad. Mientras las sombras de la noche caían sobre el valle, la hoguera iluminaba sus rostros y los de los niños. Elena se apoyó en Tomás, sintiendo el calor de su cuerpo y la seguridad de sus brazos. Por primera vez desde hacía años, no temía el futuro. Sabía que mientras estuvieran juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Uno de los vecinos levantó un vaso y brindó. «Por Tomás y Elena y por esta familia que ha nacido en nuestro valle». «¡Salud!», gritaron todos y el sonido del brindis se mezcló con las risas y la música. Elena miró a los niños, que reían entre ellos, abrazando a sus nuevos amigos, y luego volvió a Tomás. Sus ojos se encontraron y sin necesidad de palabras, ambos entendieron algo importante. Aquel rancho ya no era solo un refugio temporal, era un hogar lleno de vida, un lugar donde podían amar, soñar y construir un futuro juntos. La noche avanzó lentamente y las estrellas comenzaron a brillar sobre el valle. El crepitar de la hoguera era el único sonido constante, junto con los murmullos y risas de los vecinos que se quedaban hasta tarde compartiendo historias. Elena se recostó en Tomás, dejando que el calor del fuego y su cercanía llenaran cualquier sombra de miedo que aún pudiera quedar en su corazón. Cuando la celebración llegó a su fin y los últimos vecinos regresaron a sus hogares, el rancho quedó envuelto en un silencio acogedor. Tomás y Elena recogieron a los niños y los llevaron a la cama, susurrándoles palabras de amor y seguridad. Antes de retirarse, Elena se quedó unos minutos mirando el valle desde el porche, tomada de la mano de Tomás. «Gracias», susurró, casi para sí misma, «por todo». «No hay de qué», respondió él apretando suavemente su mano. «Esto apenas comienza». Esa noche, mientras el rancho dormía bajo el cielo estrellado, Elena comprendió que la vida había vuelto a sonreírles, y que el hogar que tanto habían buscado ya no era solo un lugar, sino un sentimiento compartido por todos los que habitaban y cuidaban aquel valle. Los días que siguieron a la celebración trajeron consigo una mezcla de trabajo duro y tranquilidad recién descubierta. El rancho recuperaba lentamente su ritmo natural. Los animales pastaban sin preocupación, los huertos crecían verdes y firmes, y la rutina diaria de cuidar la casa y los campos se había vuelto casi terapéutica para Elena. Cada día estaba lleno de esfuerzo, pero también de satisfacción. El trabajo, junto con la compañía de Tomás y los niños, daba sentido a cada amanecer. Sin embargo, Elena no podía evitar que un pensamiento persistente se colara entre la felicidad recién adquirida. El pasado nunca desaparecía por completo. La banda de Castañeda podía regresar en cualquier momento, y aunque Tomás había demostrado su valentía y habilidad para protegerlos, no podía garantizar que el peligro se mantuviera alejado para siempre. Aún así, esa incertidumbre no era parálisis. Era un recordatorio de que la vida seguía siendo impredecible y que la fortaleza y la unión serían siempre su mejor defensa. Una mañana, mientras Tomás revisaba las cercas y los niños ayudaban a plantar nuevas semillas, Elena se acercó a él. «Tomás», dijo con voz suave pero firme, «no podemos vivir con miedo. Sí, pueden volver, pero no podemos dejar que eso nos robe la vida que estamos construyendo». «Lo sé», respondió él sin levantar la vista. «Solo quiero que estemos preparados, eso es todo». Ella le tomó la mano y la apretó. «Entonces preparémonos, pero juntos, no como solitarios, sino como familia». Tomás finalmente levantó la vista y la miró, con una mezcla de ternura y determinación. Por primera vez parecía completamente abierto, sin la barrera de solitario que durante años lo había definido. «Juntos», repitió, y Elena sonrió. Esa tarde los tres se sentaron frente a la chimenea mientras los niños dormían. Elena aprovechó el momento de calma para hablar de lo que sentía. «Tomás, nunca pensé que podría volver a confiar en alguien así. Usted no solo nos protege, nos ha dado esperanza. Ha hecho que mis hijos y yo nos sintamos seguros y queridos. Y lo seguirá haciendo», dijo él, colocando una mano sobre la suya. «No es solo protección, es querer que tengan un hogar, que puedan soñar y crecer». El silencio que siguió fue reconfortante. No había palabras más necesarias que ese entendimiento tácito entre ellos. Por primera vez, Elena podía imaginar un futuro no definido por la pérdida o el miedo, sino por la posibilidad de felicidad compartida. Los días pasaron con el mismo ritmo constante: trabajo, risas, aprendizaje y cuidado mutuo.
Los niños comenzaron a enseñar a Tomás pequeñas canciones que habían aprendido de los vecinos, y Elena se sorprendía de lo mucho que todos estaban integrados en esa pequeña comunidad que se formaba en torno al rancho. Cada semilla plantada, cada cercado reparado y cada comida compartida se convirtió en un ladrillo más en la construcción de su nueva vida. A veces, al mirar el horizonte desde el porche, Elena pensaba en cómo el pasado había sido cruel, pero también en cómo cada dificultad los había preparado para valorar este momento. Tomás se le unía siempre en esos silencios, y juntos miraban las colinas doradas por el sol poniente, comprendiendo que la vida, con sus incertidumbres, también podía ser generosa. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena y Tomás se sentaron en silencio bajo las estrellas. «No sabemos qué nos traerá el mañana», dijo ella, «pero lo que sí sabemos es que estaremos juntos, y eso es suficiente». «Sí», dijo él apretando suavemente su mano, «mientras estemos juntos podemos enfrentar cualquier cosa». El viento soplaba entre los árboles, llevando consigo la promesa de nuevos días, y en el corazón de Elena se asentó la certeza de que la vida les había dado otra oportunidad. No era perfecta, pero era suya, y por primera vez desde hacía mucho tiempo podía mirar al futuro sin miedo, sino con esperanza. El rancho ya no era solo un lugar físico, era un refugio de seguridad, amor y posibilidades. Elena, Tomás y los niños habían construido algo más que un hogar. Habían construido un futuro, incierto pero prometedor, lleno de desafíos que ahora estaban dispuestos a enfrentar juntos. El rancho despertaba con los primeros rayos de sol. Los niños corrían hacia el establo, emocionados por ayudar a Tomás con los caballos y las tareas del día. Elena los observaba desde el porche, con la satisfacción de quien sabe que su familia y su hogar están a salvo. La vida había encontrado un nuevo ritmo, y con él la esperanza de un futuro estable. Tomás apareció con una sonrisa rara vez vista en él, cálida y abierta. Llevaba un cuaderno de notas bajo el brazo y en su mirada se leía determinación. Elena se levantó del banco del porche acercándose a él. «¿Qué tienes ahí?», preguntó con curiosidad. «He estado pensando», dijo él señalando el cuaderno, «sobre el rancho, sobre nosotros, sobre cómo podemos asegurarnos de que todo esto siga creciendo, no solo para nosotros, sino para los niños también». Elena lo miró con atención mientras él abría el cuaderno y empezaba a explicar su idea. «Quiero hacer oficial que este rancho no es solo un refugio temporal. Quiero que sea nuestro hogar, un lugar seguro, un lugar de vida. Y para eso, necesito pedirte algo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que Tomás no era un hombre de palabras fáciles y que si hablaba de hacer algo oficial, significaba algo más profundo. «Dime», susurró apenas conteniendo la emoción. Tomás se arrodilló frente a ella, sacando de su bolsillo un pequeño anillo de plata que había pulido cuidadosamente. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alegría y gratitud. «Elena», dijo él con voz firme pero suave, «desde el primer día supe que había algo especial en ti y tus hijos. Me han enseñado más de lo que imaginé sobre el amor, la familia y la esperanza. Quiero que este rancho sea nuestro hogar y quiero que tú y los niños sean mi familia oficial. ¿Te casarías conmigo?». Elena quedó sin palabras por un instante. La emoción casi la ahogaba. Miró a Tomás y luego a los niños que la miraban desde la distancia, curiosos pero guardando silencio. Cada paso que habían dado juntos, cada desafío superado, cada risa compartida, la había traído a este momento. «Sí», dijo finalmente con voz quebrada por la emoción. «Sí, Tomás». Los ojos de Tomás se iluminaron. Se levantó y la abrazó con fuerza, mientras los niños corrían hacia ellos, abrazando a ambos con entusiasmo y alegría. Samuel gritó: «Ahora somos una familia de verdad». Mateo añadió: «El rancho es nuestro para siempre». Esa tarde decidieron celebrar a su manera. Prepararon una comida especial con los vecinos, compartiendo su alegría con quienes habían ayudado a reconstruir el rancho y a protegerlos durante los días de miedo. La música, las risas y las historias llenaron el aire, y Elena sintió cómo cada momento reforzaba el lazo que los unía, no solo como pareja, sino como familia completa. Cuando cayó la noche, Elena y Tomás se quedaron solos en el porche. Miraron el valle iluminado por la luna, los campos tranquilos y los animales descansando en sus corrales. «Nunca pensé que podría ser tan feliz», susurró Elena. «Todo esto, nuestra familia, es más de lo que jamás imaginé. Y apenas estamos comenzando», dijo Tomás tomando su mano. «Habrá desafíos, sí, pero ahora sé que los enfrentaremos juntos». Ella apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo la seguridad y la calma que solo él podía darle. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo del pasado no tenía poder sobre ella. Todo lo que importaba estaba allí: el amor, la familia, el hogar,
y un futuro que podían construir juntos. En silencio observaban las estrellas, conscientes de que la vida los había puesto en el lugar correcto, con las personas correctas. El rancho ya no era solo un refugio, era un nuevo comienzo, lleno de promesas, desafíos y alegrías compartidas. Elena sabía que mientras Tomás estuviera a su lado, cualquier incertidumbre podía convertirse en oportunidad, cualquier temor en confianza y cualquier día común en un recuerdo preciado. El invierno llegó al valle con un aire fresco y brillante que hacía crujir la nieve bajo los pies. A pesar del frío, el rancho estaba lleno de calidez. Los niños jugaban alrededor de la chimenea, Elena cocinaba pan recién horneado y Tomás revisaba los establos, asegurándose de que todos los animales estuvieran cómodos y seguros. La vida, después de tantas pruebas y peligros, había encontrado un ritmo tranquilo y pleno. El rancho ya no era solo un refugio temporal, era un hogar. Cada rincón, cada herramienta, cada surco de tierra cultivado llevaba consigo la historia de lucha, trabajo y amor que los había unido. Elena observaba a sus hijos corriendo felices, con la seguridad y la confianza que solo un hogar verdadero podía brindarles. La risa de Samuel y Mateo llenaba el aire, un recordatorio constante de que las sombras del pasado habían quedado atrás. Tomás se acercó a Elena mientras ella colocaba unas flores recién cortadas en un jarrón sobre la mesa del porche. «Mira esto», dijo, señalando el valle bañado por la luz del atardecer. «Todo lo que hemos construido. No podría imaginar un lugar mejor para vivir». Elena lo miró, sus ojos brillando con gratitud y amor. «Ni yo. Todo este tiempo temí que la vida me dejara sola de nuevo, pero ahora sé que hemos encontrado nuestro lugar». Esa noche, después de cenar, se sentaron junto a la chimenea, los niños dormidos en sus camas. La luz cálida iluminaba sus rostros mientras compartían historias, recordando las dificultades pasadas, las tormentas enfrentadas y los ataques que habían superado juntos. Cada recuerdo, aunque doloroso, reforzaba el vínculo que los unía. La paz que sentían no era ausencia de problemas, sino la certeza de que juntos podían enfrentarlo todo. «Nunca pensé que podría sentirme tan segura», dijo Elena apoyando su cabeza en el hombro de Tomás. «Me enseñaste que la verdadera fuerza no está solo en defender, sino en cuidar y confiar. Y tú me enseñaste a abrir mi corazón», respondió él. «Gracias a ustedes mi vida tiene un propósito que nunca había sentido antes». El silencio que siguió fue cómodo, lleno de comprensión y amor compartido. Afuera, la nieve caía suavemente, cubriendo el valle con un manto blanco que reflejaba la luz de la luna. Cada copo parecía un recordatorio de la calma que finalmente habían alcanzado. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El rancho prosperó, el huerto creció fuerte, los animales se multiplicaron y los vecinos continuaron acercándose, formando una pequeña comunidad de apoyo y amistad. Elena y Tomás se convirtieron en pilares del valle, conocidos no solo por su valentía durante los ataques, sino también por la generosidad y la calidez con que recibían a todos. Con la llegada de la primavera, los campos se llenaron de flores y pastos verdes. Los niños corrían entre ellos, libres y felices, mientras Elena y Tomás los miraban, sabiendo que cada sacrificio, cada miedo superado, había valido la pena. La vida les había dado una segunda oportunidad y la habían abrazado con todo el corazón. Una tarde, mientras descansaban en el porche, Elena tomó la mano de Tomás y la apretó suavemente. «Mira lo lejos que hemos llegado», dijo. «De un hogar vacío y solitario a todo esto». «Sí», respondió él sonriendo. «Y lo mejor es que todavía nos espera mucho por vivir». Elena asintió, sintiendo una paz profunda que no había conocido en años. Su pasado, con sus pérdidas y miedos, ya no la definía. Su futuro, lleno de amor, familia y esperanza, estaba delante de ella, brillante y seguro. Esa noche, mientras la luna iluminaba el valle, la familia se reunió frente a la chimenea. Tomás abrazó a Elena y los niños se acomodaron entre ellos. Nadie habló mucho, no hacía falta. El silencio estaba lleno de satisfacción, seguridad y amor compartido. La vida finalmente había encontrado su equilibrio. El rancho, antes lugar de refugio y temor, ahora era símbolo de hogar y esperanza. Allí, entre colinas, huertos y animales, Elena, Tomás y los niños habían encontrado la paz que tanto habían buscado. Habían aprendido que los hogares no solo se construyen con paredes y techos, sino con confianza, amor y compromiso mutuo. Y mientras las estrellas brillaban sobre el valle y el viento susurraba suavemente entre los árboles, Elena supo que finalmente habían llegado a un lugar donde la vida podía florecer para siempre.